sobre un fenómeno tan interesante que tiene que ver con la transformación permanente de la vida desde que se originó pues, hasta nuestras épocas. Entonces yo les voy a compartir algunas ideas que hemos trabajado con mis alumnos de la Universidad Nacional y también con Dirle en alguna ocasión en la Universidad de Dunham. Y entonces pensemos hablar del cambio y de la transformación de los seres vivos y por qué lo que se hace aquí, que son los estudios en paleontología, son tan importantes para entender la historia de la vida. Entonces yo lo que quiero mostrar básicamente es que una cosa es las investigaciones sobre el estudio de la historia de la vida que nos muestran los fósiles y otras son las explicaciones que los científicos tratan de dar de eso. Las explicaciones es lo que se llama en ciencia las teorías, ¿sí? Entonces si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, que es algo que ocurre mucho, cuando uno le pregunta a la mayoría de las personas que han leído y que conocen y que están informadas que quién hizo las teorías sobre la evolución de la vida, le dicen, yo sí sé, profesor Charles Darwin. Y eso todo el mundo lo decimos. Y eso es verdad. Pero tampoco es verdad que fue el primero ni que fue el único, porque es que las teorías científicas no son cosas que se imagina uno en la cabeza una sola persona, sino que es una cosa que a lo largo de la historia muchos autores, muchos científicos, muchos investigadores han tratado de explicar. Y por ejemplo en la historia de la biología se considera que el primer autor de las teorías evolutivas fue el señor Lamarck. Es que no hay señal. No deja agrandar la imagen. Bueno, es el señor Lamarck. Este señor vivía en París a finales del siglo XVIII, o sea, ya hace más de 200 años. Y él se puso a pensar ¿por qué existen tantos organismos tan diversos en la Tierra? Y entonces él se pensaba, mira aquí estos dibujitos tienen una cosa, que cada muñequito que representa un animalito es un poquito más complicado que el anterior. Entonces que la historia de la vida de la Tierra era producir animalitos unos detrás de otros, los descendientes de uno siempre eran un poquito más cambiados que el anterior y haciéndose un poquito más complicados. Y en esa época, en la época de ese señor Lamarck, había otro científico que era compañero de él, que se llamaba Georges Cuvier. El señor Cuvier vivía en París, y en esa época París, saben que París era la ciudad donde vivían los reyes famosos, los reyes Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, y pocos años antes la monarquía había caído. Y entonces se dedicaron a construir monumentos y transformar la ciudad para volverla una ciudad moderna. Y encontraron que eso estaba lleno de animales, de huesos de animales en las calles, que lo que ahora son las calles de París. Entonces el señor Cuvier comenzó a observar esto, mire, ¿de qué animal puede ser? Dinosaurio. ¿Ah?
ese es de una ballena. Ese es de una ballena. Y entonces se dio cuenta de que había animales que podía corresponder a animales que hoy que existen actualmente, pero que hubieran estado ya muertos, y que lo que estaba encontrando era restos de esos animales. Es decir, aquí a él no se le ocurre pensar todavía que esto tenga que ver algo con algún cambio o alguna transformación. Quiere decir que en el pasado hubo animales que podían ser muy parecidos a los actuales. Y el Señor era tan importante que le comenzaron entonces a mandar muestras de huesos que encontraban en otra parte del mundo, sobre todo, por ejemplo, de Rusia, de Siberia, le comenzaron a enviar. Y entonces él dijo, vea, esos huesos se parecen a un elefante, pero si los miramos bien, ya no puedo decir que son iguales a los elefantes de hoy en día. Probablemente en algún otro animal parecido a los elefantes que se murió, y que hoy en día ya no hay elefantes parecidos sino distintos. Entonces él comenzó a reconstruir animales con los huesos que le mandaban de todo el mundo, y él había comenzado con los que él mismo había encontrado en los huecos de las calles de la ciudad de París. Entonces él se hizo famoso por estas reconstrucciones de animales, de mamuts, de mastodontes, en base a huesos. Él desarrolló un método muy interesante. Él había estudiado tanto los esqueletos de los distintos tipos de animales que ya sabía, ya tenía como una imagen mental en la cabeza de cuáles son las proporciones de las distintas partes del cuerpo que debe tener un animal para poder funcionar bien. Y entonces él dijo, vea, para reconstruir un animal y poderlo mostrar en un museo, no es necesario que estén todos los huesos del animal. Ese es el gran descubrimiento del señor Joseph Cuvier. Pueden haber unos poquitos huesos, pero para la persona que ha estudiado y que conoce la anatomía, el cuerpo, el tamaño de las partes, los esqueletos, él ya puede imaginar en su cabeza de qué tamaño es la parte que falta, y reconstruía todos los esqueletos. Entonces, por ejemplo, este es un esqueleto de un mamut reconstruido por Cuvier, donde no todos los huesos son originales, algunos sí y otros no. El que faltaba él lo mandaba a hacer a un artista para poder. Eso es muy importante, porque los paleontólogos hoy en día, cuando tratan de imaginarse cómo son los animales que se han encontrado, la mayoría de los restos animales encontrados no están completos. Puede faltar alguna pieza del cuerpo, pero no importa, ellos ya pueden reconstruir. ¿Por qué? Porque han estudiado mucho. Y entonces así reconstruyó megaterios, osos gigantes. Y hubo algo muy interesante. El señor Cuvier se imaginaba, a diferencia de su compañero de trabajo, que era Jean-Baptiste Lamarck, de que los fósiles no necesariamente correspondían a animales que hoy en día todavía existen, como pensaba Lamarck y como pensó Cuvier en un primer momento, sino que él ya se estaba quedando con la idea, después de lo del mamut, el megaterio y todos esos animales, de que los fósiles más bien reflejaban animales que existieron en el pasado. ¿Sí? Entonces ya comienza a decir, Lamarck pensaba que esos eran animales que todavía podían existir y que lo único que faltaba era explorar más. Cuvier ya comienza a decir, no señor Lamarck, usted está equivocado. Esos son animales que se extinguieron, que ya no dejaron hijos ni descendientes hoy en día, y que ningún animal moderno es igual a esos. Y entonces Cuvier decía, fue que hubo una catástrofe que los destruyó, y unas catástrofes que se podían justificar por diluvios, inundaciones, terremotos, volcanes. Entonces para Cuvier, cada capa de la tierra
era una destrucción de vida que había ocurrido y después había vuelto a aparecer la vida, pero ya no necesariamente era la misma vida, era otra vida. Y ahí es algo muy importante, porque Cuvier está diciendo, el estudio de los fósiles lo que me demuestra a mí es que ha habido catástrofes. No me demuestra que haya habido lo que llamamos después evolución. Por eso es que la paleontología y las teorías de la evolución, o sea, las explicaciones de la evolución biológica, durante mucho tiempo que uno pensara, iban peleadas. El paleontólogo, como Cuvier, no creía que los animales se hubieran transformado en el tiempo. Y los que defendían la idea que los animales se habían transformado en el tiempo, no creían que en la Tierra había ocurrido catástrofes, sino que todo había cambiado poquito a poco, como decía Lamarck. Entonces, fíjense, mira por qué es importante pensar paleontología y teorías de la evolución, porque los paleontólogos eran todo lo contrario, eran los que estaban diciendo hubo una catástrofe, después volvió a comenzar todo de cero. ¿Y por qué volvió a comenzar todo de cero? Pues porque Dios quiso, Dios pudo haber creado la vida otra vez, ¿por qué no? Yo algo muy súper importante que ayuda a cambiar este modo de pensar. En el año de 1799, en la época del señor Lamarck y en la época del señor Cuvier, nació una niña en el campo, en la ciudad al sur de Inglaterra, que es una zona que en algunas cosas, digamos, aunque no es igual, se podría llamar una zona parecida a Villa Leyva, porque es una zona muy rica en fósiles cerca de la costa. Cuando ella tenía 11 años, y eso es súper importante, súper importante, porque aquí lo que se demuestra es que desde niño se puede comenzar a aprender y apreciar los recursos geológicos y paleontológicos de la región donde uno vive, como se espera que la comunidad de Villa Leyva cada vez haga más, justamente a través de la labor que hace este centro de investigaciones y que también hace el Museo Paleontológico de la Universidad Nacional. Pues bueno, esa tenía un hermanito mayor que le dijo, hay unos huesos raros de un animal en una roca. El niño sacó la cabeza completa y ella después, jugando, sacó el resto del cuerpo, y eso corresponde al primer registro desenterrado de ictiosaurio. ¿Qué es un ictiosaurio? ¿Quién sabe aquí qué es un ictiosaurio? Cuéntanos tú. Era como un delfín de la era de dinosaurios, pero no era parecido a los de hoy en día. ¿Sí? Perfectamente. Es eso. Era más parecido como a los reptiles, pero su cuerpo se parecía al del delfín actual. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Muy bien, Matías, felicitaciones. Eso corresponde a la época del Mesozoico. Bueno, eso fue muy importante porque esto comienza aquí como un juego de niños. Ellos no sabían qué era lo que estaba haciendo. Y Marie Anning es la niña que está dedicada a eso, campesina, pobre, etc. Pues no le creían. Cuando se comenzó a regar el cuento de que ellos habían armado un esqueleto rarísimo, algunos pensaron, y era normal también, pero también muestra cómo los adultos a veces desconfiamos de lo que nos dicen los niños, o cómo los académicos de las universidades desconfían de lo que dice gente que no ha entrado a la universidad. Pensaron que de pronto fuera como un juego, como un engaño de buena voluntad, pero un engaño, o sea, que hubieran puesto huesos de una manera para simular un animal, pero que de pronto eso no fuera de verdad. ¿Qué pasó?
que tuvieron que llamar a Cuvier. Cuvier era el que ya había reconstruido el mamut. Cuvier no viajó a Inglaterra y entonces le tuvieron que llevar dibujos, imágenes, no había fotografía en la época. Él mandó investigadores, amigos, alumnos de él, a que lo miraran, le reportaran todo, le tomaran todas las medidas, tal cosa. Y había que preguntarle al sabio de la época. Y el señor Cuvier dijo, es verdad, eso no es falso, eso sí es verdad. Y entonces comenzaron el mismo Cuvier a pensar de que efectivamente los fósiles lo que nos demuestran es los animales que ya no existen. O sea, de una vida pasada de la Tierra y que se perdieron por catástrofe. Es importante recordar que una niña a los 11 años lo desenterró. Esa misma niña, cuando tenía 24 años, que ya se había metido más en el estudio de la paleontología, desenterró el primer plesiosaurio. Por eso digo que es una región muy parecida a Villa de Leyva, porque aquí en Villa de Leyva pues tenemos también este tipo de registro fósil. ¿Qué es un plesiosauro y en qué se diferencia del ictiosauro? ¿Quién sabe? Algunos tienen ese es parecido a la serpiente porque no tiene patas. No, pero tiene aletas. ¿Pero qué otra diferencia hay, Matías? Es parecido a las serpientes, pero no está parecido porque tiene aletas Sí. y nada en el agua y come peces. Y el cuello, El cuello es parecido a la de una serpiente y también la cabeza. exactamente, miren, por eso se parece a la serpiente, como dice Lucía, porque como el cuello es tan largo, entonces, sí, Como exactamente. la serpiente es larga, Y entonces este tiene la autoría de la niña, ya cuando tenía 24 años, completamente joven. Y eso confirmó entonces al señor Cuvier en las ideas de que exactamente los fósiles son animales que ya no existen. Miren, este es cuando el señor Cuvier le mandan estos dibujos que son hechos sobre el mismo fósil para que reflejen el tamaño real y todo eso, y celebró y certificó que eso también era verdadero, o sea que eso no era mentira, era verdad. era verdad. Y este era el dibujo que ella envió cuando tenía 24 años para que en París el sabio Cuvier le certificara el descubrimiento. Eso es muy importante. El ictiosauro se parece entonces al cronosauro que hay aquí, el cronosaurus boyacensis, y este es el señor Cuvier. Y entonces, paleontología, estudio de fósiles, es la prueba de que hubo otros seres vivos, pero que ya se murieron. Lo que dice aquí esta cita en inglés de este autor es que eso no tiene que ver nada con la evolución. La evolución es la transformación. Entonces por eso se dice que los paleontólogos y los que defendían la evolución, pues no estaban de acuerdo en eso. Sin embargo, hoy en día siempre que se pregunta cuál es la prueba de que sí hubo evolución, es mire los fósiles. Entonces había que buscar otras explicaciones. ¿Sí? Bueno, explicaciones, mire. Había otro contemporáneo en París, de Jean-Baptiste Lamarck y de Georges Cuvier, que se llamaba Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire. Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire, digamos. Y él se puso a observar que los esqueletos de todos los animales, por más distintos que fueran los esqueletos, tenían algo parecido. Mira, por ejemplo, este esqueleto.
El de arriba, con esa cola larga, ¿qué es? Es un mico de cola larga, el ateles, traído de América porque de esa época ya del Amazonas se llevaban especímenes a París para que los estudiaran. Pero por ejemplo acá hay un pingüino de los mares del sur. Y hay en equidna de Australia. Son animales muy distintos. Y él comenzó a caer en la cuenta de que por más de que fueran distintos, tenían el mismo número de huesos colocados en las mismas posiciones. Lo que variaba era el tamaño de los huesos y te dijo, vea, todos los animales parecen estar hechos de la misma manera. Y entonces él va a decirle a los paleontólogos, señores paleontólogos, ustedes tienen razón de decir que hubo animales que ya no existen, pero de pronto tenemos que pensar seriamente que ellos sí se pudieron haber modificado para dar lugar a los que existen. Y ese se llamó Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire. Por ejemplo, órganos tan distintos en animales tan diferentes. El ala de un murciélago la llamamos ala, y la aleta del delfín es tan distinta que la llamamos a una ala y a otra aleta. Y cuando es un caballo la llamamos pata, y cuando es un humano lo llamamos brazo. 4 palabras distintas. Y resulta que corresponden al mismo órgano, a la misma parte del cuerpo, conformada por el mismo tipo de huesos, pero difiriendo en su tamaño. Por ejemplo, en el ala del murciélago son los dedos los que están tan largos, y es entre los dedos que se forma el ala, pero lo que es el húmero, este hueso de aquí ya es más corto, pero al fin y al cabo el hueso está ahí. Mire, el delfín tiene manos en el esqueleto, pero no por fuera, porque todo está recubierto de carne, de tejido cartilagino, perdón, de tejido colágeno muscular, y entonces tenemos una aleta, pero por dentro de la aleta está la manito con los mismos huesos de la mano. El caballo tenemos que tiene un solo dedo, pero los otros dedos son minúsculos y están atrofiados, y hay uno hipertrofiado. O sea que somos hechos los distintos tipos de animales con las mismas cosas, con los mismos componentes, la misma disposición. Entonces eso le dijo al señor Geoffroy de Saint-Hilaire la idea de que hablar de catástrofe y hablar de fósiles debería tomarse, eso es más bien como una idea de la posible transformación de los seres vivos. Por ejemplo, una ballena, un gato, un murciélago, en últimas son las mismas, distintas proporciones, eso sí, pero son los mismos órganos. Por ejemplo, los esqueletos de los primates en su época fueron ordenados por varios autores en Alemania y encontraron que el humano, el gorila, el chimpancé, el orangután y los gibones, básicamente en el esqueleto somos iguales. Lo que cambia son las proporciones de las partes, ¿sí? Incluso el coxis de los humanos es una cola completa, lo que pasa es que está fusionada y comprimida y no está desarrollada completamente. Por ejemplo, una ballena. ¿Saben que las ballenas tienen cintura? Claro. Pero no se nota. Pero los huesitos de la pelvis están ahí, miren, subdesarrollados, pero ahí están. O sea, es una prueba de que es un vertebrado, y más aún que es un mamífero. Y entonces comenzó la discusión. Las partes de los animales se parecen. ¿Por qué se parecen las partes de los animales? Un calamar. Un calamar, exactamente. Una tortuga, y con un ojo muy parecido, y son animales muy distintos. ¿Qué significa eso? Eso tiene que ver porque el ojo sirve para ver, y entonces para ver hay que tener como un aparato especial, ¿sí? O porque ambos tengan de pronto un animal igual que fue el tatarabuelo de ellos millones de años antes. Hay que pensar en ambas cosas.
Por ejemplo, este animal todavía vive. Vive, es un pez. Desde el Cretáceo está vivo. Eso es otra cosa. Los animales del Cretácico, muchos se extinguieron, pero también hay otros que están vivos. Es un esturión, un poliodón espátula, y tiene una morfología en algunos rasgos muy similar al tiburón, y el tiburón es un animal que surge mucho después en la historia de la vida. De tal manera que, ¿por qué vuelven a aparecer animales con formas parecidas en la historia de la vida? ¿Por qué unos se extinguen y otros no? Entonces ahí fue donde los alemanes, estamos hablando de investigadores franceses ahorita, para esa época en Alemania existía, y aquí también hay otra lección muy bonita, un poeta, un artista de la escuela romántica, amigo de Ludwig van Beethoven, el músico, que se llamó Wolfgang Goethe, básicamente un artista. Pero para él la naturaleza era una producción de arte. Y entonces se interesó en el estudio de los seres vivos y propuso que, así como en Francia, Cuvier, Saint-Hilaire y todos ellos se habían puesto a comparar los animales tal como están, o sea, en su forma adulta, ¿sí?, esqueletos, tal cosa, digo, ¿qué tal si nos da por comparar esos mismos animales cuando eran embriones? Embriología comparada. Y comienza a mostrar los distintos desarrollos de los embriones. Ya eso no solamente lo hizo Goethe, sino lo hicieron sus discípulos, los seguidores,